Primero, para el examen hay una práctica, ¿sí? O sea, hay una práctica de los últimos ejercicios que hemos hecho. Aquí está, práctica final. Entonces, lo que tienes es un planteo que resolver. Son ejercicios similares a los que hemos hecho. Está hasta el 29 de junio, tienen que subirlo. Vamos a ver el planteo. Está ya planteado, simplemente es resolverlo. Vamos a ver si nos deja ver, ahí está. Calcular la población de natalidad. Datos para calcular población. Método aritmético, tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Sí, los ejercicios que hemos visto. Solamente que te da los datos y ahora tienes que calcularlos tú. Vamos bien ahí. Con este, han visto este archivo. Bueno, se dijo que se iba a dar un ejercicio. Está publicado el ejercicio. Entonces, hay que entregarlo hasta el 29 de junio. Yo lo haría lo más antes posible para no olvidar. El 17 de junio se ha publicado este ejercicio. Entonces, primero hay una práctica. Tomen en cuenta eso. Primero es una práctica que ya está ahí. Para no dar sobre 100 el examen, está ahí la práctica. Con respecto a las temáticas, todas las temáticas están acá. Tema 6, estimación, todos los ejercicios. Lo que he hecho ha sido separarlo, es decir, la parte del video donde explica población está acá. Solo explica el ejercicio de población. Aquí solo explica el ejercicio de natalidad. Entonces lo he partido en 3 el video. Por eso está en cada tema un video. Así para que ubiques de qué parte, si no estar buscando en el video largo a cuál corresponde. Entonces puedes ver el video donde explica el ejercicio de población, aquí está. El video que explica solo natalidad, aquí está. Pese a que eran en una sola clase intercalados, ¿no? Entonces a veces medio ejercicio se termina en otro video, así estaba. Entonces lo he juntado todo y lo he partido en 3 partes, donde habla del tema específico. Cosa que les facilite la comprensión, más su ejercicio resuelto, por si acaso. O sea, el Excel que se ha resuelto en el video, eso más está ahí. Entonces, las guías la tienen. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sobre el material, sobre la práctica? ¿O hay alguna consulta o inquietud ahí? Ahora, con respecto al examen, pregunta. El examen no es a computadora. O sea, tú vienes al examen y es una hoja con ejercicios similares a los que hemos hecho, donde se va a entregar. Ah, también me preguntaron eso. ¿Hay teoría? Sí, la teoría es demografía. Todo lo que hemos visto es ejercicios de aplicación, es de demografía. Y aquí está el texto de apoyo de demografía. Lo voy a abrir para corroborar los datos, ¿no? Aquí está población, todo lo que está relacionado con población, mortalidad y natalidad. O sea, la teoría de los ejercicios es el tema 5 de demografía. Por si alguien me decía, es que no hay teoría, no, pero los ejercicios últimos que hemos hecho son la parte práctica del último tema teórico que era demografía, porque ahí se lleva población, natalidad, mortalidad. Hemos dicho, no podemos evaluar la migración o emigración por un tema de que son datos no son concretos. Entonces, no se tiene una exactitud sobre la migración o emigración, salvo lo que nos dice los registros en aeropuertos, en estaciones y demás de los pasajeros que van de un país a otro. Pero lo que entra sin un control específico es a veces mucho mayor. Por esas razones que no tiene mucho sentido analizar los indicadores de migración o emigración. De ahí que vimos solamente natalidad, fecundidad, mortalidad y lo que son las estimaciones de la población de un determinado territorio. Entonces, eso es, por si acaso, el contenido. O sea, sí o sí tengo que leer demografía, claro que sí. Es parte de la temática. Y sus ejercicios son población, natalidad y mortalidad. Sobre el contenido, ¿está entendido?
¿O hay algo que necesita que aclare? ¿Nadie? Vale. Entonces, si sobre esto va a ser el examen final solo sobre esas temáticas, lo que tenemos que ver es lo siguiente. El examen se va a repartir en dos partes. Una primera parte que es corta, sencilla, voy a llevar un planteo, una hoja de examen, donde tendrá ahí algunos ejercicios, algunas preguntas para resolver en el aula. No va a ser extenso, pero va a estar ahí. Terminado el tiempo del examen, por decir, a medida que vayan entregando, digamos, Andrea entrega primero su examen, luego Damaris, y digamos un ejemplo más, Álvaro entrega tercero, en ese orden. En el orden que entreguen su examen, en ese orden van a entrar a la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Por eso digo, no es extenso el examen práctico. Son algunos ejercicios que tienes que hacer. Si lo practicas lo que hemos hecho en clase, te va a ser sencillo. Pero si no lo practicas, pues, bueno, ahí es otra cosa. Nadie da un buen examen sin practicar. La segunda parte del examen son interpretaciones. Entonces, acá yo voy a estar con un data y voy a mostrar un cuadro. Puede ser de natalidad, puede ser de mortalidad, puede ser de población. Por decir, un cuadro ya resuelto, donde te voy a decir, interpreta este resultado. Nada más. Haremos dos interpretaciones a lo mucho, individualmente, y en el orden, ¿no? Primero, ¿quién ha entregado? Entonces, Andrea, ya. Pase Andrea y dos interpretaciones de cualquiera de estas, natalidad, mortalidad o población. La interpretación no durará más de 2 minutos, 1 minuto y eso. Pero digamos que es 3 minutos por persona en promedio. O 2 minutos, lo que demore. Se le da unos segundos para que mire, piense, haga su interpretación. El que sabe, ese rato lo hace. El que no, va a pensar un rato, pero tampoco voy a darle 10 minutos para pensar. Las interpretaciones son viendo el resultado y directo expresar la interpretación. Y va saliendo. Hace su interpretación y ahí terminó su examen. Hace su interpretación, termina su examen, termina su examen. Eso va a ser. Por eso dije, no necesito computadora. Yo voy a llevar mi computadora, voy a llevar el data y voy a proyectar en la segunda parte unos cuadros. Evidentemente es de manera individual. Va, pasa adelante, interpreta y listo. Termino ahí. Entonces tienes que practicar interpretaciones. También en el examen tus resultados tienen que tener interpretaciones, pues igual tienes que practicar. ¿No? ¿Vamos bien? Ahora sí, ¿entendido cómo va a ser? ¿Cómo? A ver, sus preguntas al respecto. ¿No hay preguntas? La segunda parte puede explicar, licenciado, por favor. La segunda parte es, van a entrar uno por uno al aula a interpretar resultados que va a estar proyectada en Data Display. Esa es la segunda parte. No van a estar todos dentro, nada. Afuera. Y en el orden en el que han entregado, va a entrar uno, sus resultados, ahí va a estar la tabla, esta tabla, quiero que interpretes este resultado. Y hará su interpretación. Luego, una segunda opción, una segunda pregunta, esta interpretación ahora
y ahí termina, sale y entra otra persona. Si sabe interpretar, lo va a hacer ese rato. Si no, pues pensará un momento, pero veamos cómo hacen las interpretaciones. Interpretar resultados es lo que hemos hecho durante el ejercicio, ¿no? Todo tiene interpretación de resultados, les he hecho practicar. Bueno, a los que han participado, ¿no? Los que no han participado han pensado que eso no se practica, pues a revisar el video y a practicar, porque eso es práctica. Es agarrar resultados y interpretar. Pues dije ahí, está bien. Alguien quiere interpretar, algunos han interpretado y lo han hecho bien. Porque es así sencillo, pero no hay una fórmula para enseñar a interpretar. Hemos tratado de dar pasos, pero no han visto que no es necesariamente esos pasos. Tienes que ver los resultados y tiene que fluir la interpretación. Pero es eso, es interpretación. Esto es básicamente, no es una pregunta oral, sino es una interpretación. Te voy a mostrar un resultado en data, es en proyectado, y lo tienes que interpretar. Ahora sí, o no siempre. Sí, licenciado. Ya, entonces, vean, hay dos partes. Sí, eso significa que la primera parte no va a ser 1 hora y media de examen. No va a ser ejercicios extensos, que no lo son. Los que hemos hecho no son extensos, son cortos. Pero repito nuevamente, no puedes ir a un examen sin practicar. O sea, si no practicas, obviamente el examen no va a estar las fórmulas. No va a estar las fórmulas. Les he mostrado cómo va a estar planteado. Tienen el ejercicio que mostré hace un momento, cómo se va a dar el dato. A partir de ahí, tú tienes que saber cómo calcular. Y repito, y lo que hicimos la anterior vez, al principio les mostré fórmulas, después dije, esto no es fórmula, simplemente son pasos. Era una secuencia de pasos simplemente. Entonces, no es memorizarse fórmulas ni nada. Pero bueno, eso se lo hace practicando. Por lo menos, si te pones a resolver nuevamente el mismo ejercicio y luego recién el ejercicio que está de tarea, te vas a dar cuenta que no es para fórmulas ni nada por el estilo. Si bien tiene fórmulas, es simplemente para guiarte cómo resolver. Pero después no era para complicarse, digamos. Desde luego que ese día tienen que traerse calculadora. Desde luego que tienen que traer calculadora. Mejor si traen dos. A ver, en eso tengo que ser claro. No voy a permitir celular. O sea, si alguien dice, mi calculadora no da o no hace esto, ni modo, o sea, vas a tener que hacerlo a mano. Creo que estoy siendo claro con eso. Nada de calculador, digo, celulares que tengan aplicación de calculador. Solo calculadora. Y para eso no necesito una calculadora, pues, científica. Si estamos hablando de multiplicar, dividir, ni siquiera es elevar a la potencia en muchos casos. Pero no está de más, ¿no? Tener una calculadora que tenga ciertas funciones. Por lo menos los paréntesis, no esas calculadoras de esas pequeñitas que utilizan en las tiendas, ¿no? Que solo tienen números, divisiones y multiplicación. Por lo menos tendría que tener algo más. Pero ojo, entonces cuidado con que ese día me esté saliendo alguien con, me he olvidado mi calculadora, voy a usar mi celular. No, vas a tener que hacer con tu cabecita, a mano y a los conocimientos matemáticos que tienes. No voy a permitir uso de celulares. No tiene sentido. Si se les está diciendo que tienen que traer calculadora, entonces ya el incumplir ya es responsabilidad de cada uno. Ahora mejor si traes dos. ¿Por qué dos? Me ha pasado, ¿no? En otros exámenes. Justo en medio examen, se le acabó la pila. No sé por qué, casualmente se le acabó la pila. Digo, pues, les dije a alguien más si le puede prestar o si no, a mano. Que se puede hacer por si acaso. Pero se demora más.
Entonces, calculadora es un requisito. Si tienen que resolver cuadros, no van a hacer en Excel. Tienen que resolver cuadros. Tampoco van a ser 20 datos, ¿no? Van a ser datos cortos. ¿Sí? Pero igual hay que resolver, hay que hacer cálculos. Entonces, obviamente, necesitas calculadora. Ya está la recomendación para esto. Sí, se necesita calculadora para la primera parte del examen. Para la segunda parte no necesitas calculadora porque es interpretación, o sea que no hay problema de eso. Ahora sí, ¿algo más sobre el examen? Creo que no, ya. A ver, si me preguntas sobre el examen, veamos lo que nos pidió la licenciada. Era repasar regla de 3. Yo digo regla de 3. Regla de 3 llevamos en formación inicial, es verdad, pero con datos fáciles, ¿no? Con datos fáciles a veces nos da, pero ya más aplicado al contexto de la carrera, ¿cómo sería? Entonces ahí a veces se complica, ¿no? Al momento de interpretar un dato, se comete una serie de errores por confusión de las variables que tenemos o de interpretación del resultado que queremos obtener. Entonces vamos a ir viendo a ver cómo nos va, a modo de repasar. A ver, esta es la solicitud de la licenciada, de la coordinadora. Regla de 3. Como dice, la regla de 3 es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad. Es decir, una proporción, tanto directa como inversa. O sea, es un incremento. A ver, si digo, tenemos 10 envases. Tengo 10 envases. Y los 10 envases. A ver, mejor un envase nomás. Tengo un envase. Un envase, un frasco si quiero. Que tiene como contenido 200 mililitros. La pregunta es, en 5 envases, ¿cuánto habrá? ¿Cuántos mililitros en total tendré? Básicamente sería una relación de multiplicar, ¿no es cierto? Acá sí. Esa es una regla de 3, por ejemplo. Entonces dirías, si tengo X acá, la regla de 3 se basa en un criterio. Multiplicas por el diagonal y divides en el paralelo. A ver, ¿cómo es eso? Multiplicas 5 envases por 200 ml y esa multiplicación lo divides entre un envase, porque dice dividir entre el paralelo. Y ahí nos da 1000. Entonces, en 5 envases hay 1000 ml. Este es un ejemplo sencillo de regla de 3. Pues la regla de 3 la conocemos, solamente que a veces los datos nos pueden confundir. Estos datos son sencillos de interpretar, porque claro, si un envase tiene 200, ¿cuántos tiene 5? Y ahí dirías, multiplico por 5, pues fácil. Claro, pero estamos aplicando la regla de 3. Desde luego, puedo hacerlo de forma directa multiplicando por 5. Por eso, mucho depende de la información que tienes. Y a veces la regla de 3 te genera esas confusiones al momento de interpretar datos. Entonces, que vamos a ir viendo datos más específicos. Estamos recordando regla de 3. Ahora sí, para hacer una regla de 3 simple necesitamos 3 datos, desde luego. Vamos a ver acá, necesitamos 3 datos. Uno,
el dato de envase, 1, 2, 3 datos. ¿Y cuántos envases quiero determinar? Son 3 datos. Entonces dice, para hacer una regla de 3 simple necesitamos 3 datos. 2 magnitudes proporcionales entre sí y una tercera magnitud. A partir de eso averiguaremos el cuarto término de la proporcionalidad. Eso es lo que nos dice. Ahora, con 3 datos conocidos puedes hallar el cuarto dato si está dentro de la misma proporcionalidad. Aquí tenemos en proporción en magnitud de envases, 2 datos de envases y un dato en mililitros. Entonces, a partir de estos 3 datos puedo hallar el cuarto dato que está en mililitros. No en envases, sino en mililitros. Aquí tenemos el ejemplo de la fórmula. Si tienes A es igual a B, ¿cuánto es C? X. Entonces, CX, B por C, la multiplicación dividida entre A. Más fácil. Diagonal multiplica, paralelo divide. Como lo decían en la escuelita, ¿no? Vale. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya ejemplos concretos. A ver. Y me van a ayudar. Dice, el médico le receta a un paciente 20 miligramos de ampicilina. Uy, la ampicilina ya está descontinuada, pero para ciertos costos todavía siguen usando. Los que conocen la ampicilina saben que eso te tiñe la mano, ¿no? Si tocas sin guantes. Bueno, a ver, no me acordaré, me estoy acordando de cómo se fabricaba incluso esto. A ver, el médico le receta a un paciente 20 miligramos de ampicilina cada 12 horas. ¿Cuántos ml le debe administrar de este medicamento? A ver. Primero, me da en miligramos, pero me está preguntando en mililitros. Y dice, este fármaco se encuentra en una presentación de 500 miligramos en 12 ml de diluyente. Ah, ya. O sea, hay 500 miligramos en 12 ml de diluyente. ¿Cómo plantearíamos la regla de 3? La receta dice 200 miligramos de ampicilina cada 12 horas. Lo que nos está preguntando, ¿cuántos ml tenemos que dosificar del medicamento? Si sabemos que 500 miligramos tiene 12 ml. O sea, en 12 ml de diluyente hay 500 miligramos de ampicilina. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo planteo mi regla de 3? 500 miligramos es igual a 12 ml. 500 miligramos es igual a 2 ml. ¿Ya? Y 200 miligramos es igual a X. 200 miligramos es igual a X ml. Porque dice la receta de un paciente 200 miligramos de ampicilina cada 12 horas. ¿Qué voy a obtener aquí? El procedimiento. ¿Qué voy a obtener? 200 por 2 dividido entre 500. Esa es la resolución. Hemos dicho diagonal, multiplica 200 miligramos por 12 ml. Dividido entre el paralelo, que es 500 miligramos. ¿Alguien tiene el dato de esto? 0.8 ¿Qué? ¿Miligramos o ml? ml. 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 Ahora, ¿qué significa esto? Vean la primera parte, el médico les receta a un paciente 200 miligramos de ampicilina cada 12 horas.
que ya sabemos, aquí hay que hacer la interpretación, ¿no? Que 200 miligramos es igual a ¿cuánto? 0,8 mililitros. ¿Cada cuánto? Cada 12 horas, licenciado. Exactamente. Ahora, si cometes un error al hacer esta conversión de regla de 3, puedes generar una sobredosis o una mala administración de un medicamento. Por eso la preocupación, ¿no?, de la licenciada decía, es que si no saben convertir pueden cometer errores. Y yo recuerdo este error en una formulación de un medicamento por parte de la regente farmacéutica del laboratorio donde trabajaba, donde cometió un error y con un 0 se equivocó. Es como si acá, por calcular rápida, lo hubiera puesto así. Y les pregunto, ¿no hay problema si se me va un cerito? En su formulación Achuez, estábamos haciendo un lote de, esto era diclofenaco en gel, me acuerdo que era diclofenaco en gel, y los lotes por lo general eran de 3,000 unidades, pero esa vez específicamente para donación tenían que ser un lote de 1,000 unidades. Entonces le dijeron, saque la proporción de la fórmula para 1,000 unidades. Y obviamente era hacer regla de 3. Si sabes hacer para 3,000, era convertir simplemente a 1,000. Reglas de 3, toda la fórmula. Y en uno de los ingredientes o excipientes que llama, se equivocó con un 0. Obviamente estaba bien planteada la fórmula, pero al momento de resolver seguramente ha typeado mal. Y le salió un 0 de más. El lote más o menos tenía un presupuesto, ese lote de donación que se iba a donar, digamos, para... Esas veces era un incendio que hubo en la Chiquitanía. Se estaba preparando específicamente para eso. Y resulta que hemos tenido que tirar todo el lote. Valor de, que era $1,500 más o menos toda la producción. Con los tiempos, los salarios, todo, ¿no?, lo que se ha invertido, era $1,500 lo que se ha botado. ¿Por qué? Por una mala formulación. O si quieren, por no aplicar bien, o por lo menos hacerlo pausadamente, regla de 3. A veces en ejercicios es fácil, o sea, tú calculas, multiplicas y divides, pero el riesgo que puedes cometer en una equivocación por hacerlo a la rápida es a veces grande. Si yo cometería este error en un paciente, por así decirlo, y le doy una dosis tan baja, porque 0,08 ml versus 0,8 ml es una diferencia. Puedo afectar el tratamiento, puedo afectar su salud, puedo afectar, quizá no significativamente, dependiendo del tipo de medicamento o el tipo de tratamiento. Las consecuencias podrían ser variadas. Entonces, no se arriesguen con esto. Pues, evidentemente, eso no te puedes olvidar, es el día a día que te puede tocar. Por eso creo la preocupación de las regla 3, o sea, recordando por qué tanto interés en regla 3, si es sencillo. Sí, pero es sencillo cuando es ejercicios matemáticos, pero cuando se trata de dosificaciones, cuando se trata de hacer fraccionamientos en el área de salud, ahí ya no es tan superficial el error, ¿no? Es complicado, puede tener consecuencias graves. Y eso es lo que tienen que tomar en cuenta. He visto incluso profesionales del área de salud que tienen anotados en escalas una tablita así de conversiones. A veces tienes que tenerlo así, pero es mejor saber calcular, ¿no? Confirmar tus cálculos y todo. Yo me acuerdo, licenciadas que eran las más antiguas, tenían su cuadernito y ahí estaba calculado. Cuando yo mismo estaba en el hospital, veía su cuadernito anotado, sus conversiones.
Cuando es regla de 3, claro, pero ya para mayor seguridad incluso lo tenían anotado. Las conversiones, cuidado con cometer ese tipo de errores. Sí, de ahí viene, ¿no? La preocupación de, tienen que saber, claro que sí, pero tienen que saber las consecuencias también de cometer un error. Puede tener consecuencias graves. La administración de un medicamento erróneamente. Aquí está, 0,8 ml. A ver. Vamos bien. Entendido, ¿no? Lo que es la magnitud de lo que está en sus manos. O lo que va a estar en sus manos. Un 0 es fatal en algunos casos o es muy trascendental. Un error puede generar una consecuencia inexplicable en algunos casos. Sobre todo cuando se trata de fraccionamiento, ¿no? Y a veces te dice, a ver, ¿cuánto sería? A mejor cazador se le va la liebre, no se olviden. Profesionales, la regente que les comento tenía pues 20 años en industria farmacéutica, o sea, haciendo formulaciones, reformulaciones, era pues con los ojos cerrados lo podía hacer. Pero un momento de distracción ha generado un error que le ha costado $1,500 porque ha tenido que reponer el lote. Porque es su error. Se le paga como profesional y también asume las consecuencias como profesional cuando comete un error. Porque ese ha sido su error. Ojo con eso. A ver, esta pregunta más veremos que dice, debemos colocarle a un paciente 80 miligramos de paracetamol de una presentación que viene de 1000 miligramos en 200 ml de disolución. Entonces, ¿cómo sería nuestra formulación? A ver. O sea, el paciente necesita una dosis de 80 miligramos de paracetamol. El envase que tenemos o la presentación que tenemos del medicamento es 1000 miligramos, ¿sí? En 200 ml de disolución. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos la formulación? A ver, lo de hace un momento, lo que decíamos, ¿no? 1000 miligramos es igual a 200 ml de disolución, o de dilución, perdón. Y tenemos que la dosis que nos pide para ese paciente es de 80 miligramos. Entonces hay que ver cuántos ml tiene que ser. Y decíamos, diagonal, multiplica, paralelo, divide. Es la regla más fácil, digamos, para interpretar eso. Siempre plantearlo de esta forma. ¿Qué dato estás hallando? Y a partir de eso tenemos 80 por 200 dividido entre 1000, 16 ml. Pero acá hagamos la interpretación. 16 ml es igual a los 80 miligramos. Los 80 mg, si quieren. ¿Qué es la dosis que nos está pidiendo? Ahora aquí puede decir cada 2 horas, perdón, cada 12 horas, cada 8 horas, depende, ya se da la instrucción. Por eso los medicamentos primero vienen con un prospecto o posología que llaman, porque es la instrucción de su contenido, su composición base, y las indicaciones y contraindicaciones que tiene el medicamento, ¿no? Primero uno tiene que leer bien esa posología o ese prospecto interno que tiene. Y también es recomendable guardar. Muchos agarran y lo botan. Pero es recomendable guardar y archivar. Pero no sé cuál será el protocolo que actualmente aplican. Nosotros siempre instruíamos en ese entonces en la capacitación que se guarde el prospecto porque ahí está la indicación que ha seguido. La información base está ahí. Si hay un error en el prospecto, es ya responsabilidad de la empresa que fabrica el producto y se puede seguir un proceso por una mala indicación.
en algún caso. Otra consideración acá es, decíamos que puede ser cada 8 horas, 12 horas, depende. En las conversiones hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay otros aspectos que pueden influir dependiendo. Si es simplemente un fraccionamiento, como en este caso, saber cuántos ml viene por 80 miligramos, pues por eso los productos o la mayoría de los medicamentos vienen con un vasito dispensador que está con medidas o con una cucharilla graduada que también viene por cada barrita por miligramo, hasta 4 miligramos suele venir, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. O un vasito, o una cucharilla, o una jeringa en el caso de niños. Bueno, sin la aguja, pero una jeringa de dosificación. Esa es la razón, ¿no? Porque tiene que ser una dosis exacta. Vamos viendo después. A ver, esta dice: se deben administrar 125 miligramos cada 8 horas del antiepiléptico fenitoína. Esa no lo conozco. ¿Cuántos ml se debe colocar al paciente? Ya. 125 miligramos cada 8 horas es la dosis que se tiene que aplicar. Y nos preguntan en ml cuánto tenemos que dosificar. Ahora, ¿cómo viene este medicamento? Este medicamento tiene una presentación, es decir, viene una caja de 250 mg para 5 ml de diluyente. Allá, 250 por 5 ml, ¿no?, de diluyente. Así que solo se debe seguir la fórmula antes de explicar. Ya, eso es instrucción. ¿Cómo sería nuestra fórmula en este caso? ¿Cómo lo planteamos? Aquí están 2 datos y necesito hallar este dato. A ver. ¿Quién se anima? ¿Nadie? De miedo. A ver. Creo que al examen, uno de cada uno voy a poner. 1, interpretación de tablas. Y 1, regla de 3. Sí, creo que sí. Ahí van a hablar. Ya, por si acaso, incorporen esto. 1. Ya no voy a preguntar 2 de, ¿cómo se dice? 2 de interpretación de mortalidad, natalidad, fecundidad o población. Solo 1. De cualquiera de esos 3, un dato interprete. Y el otro, aquí tiene este dato. A ver, calcúlelo. Voy a llevar mi marcador y en la pizarrita. Calcúlamelo. Listo. Pero está fácil, ¿no? 2.5 ml, dice. A ver, has hecho 250 miligramos. ¿Equivale a cuánto? 5 ml, ¿no es cierto? Sí. Y la dosis que queremos saber es de 125 mg. Entonces, ¿cuánto es el diluyente que vamos a aplicar? X. Entonces, acá hemos hecho diagonal multiplica 125 mg por 5 ml. Esto se debe dividir entre el paralelo, que es los 250 mg. ¿Cuánto sale X? 2.5 ml. 2,5 ml, ya.
Eso en su dispensador, seguramente que tiene, o si no, en un dispensador que tenemos que tener. Extraemos esa cantidad exacta y aplicamos. Pero es 2,5 ml ¿cada cuánto? Cada 8 horas. Esos 2,5 ml equivale a 125 mg cada 8 horas. Exacto. Ahora, una cosa que también tiene que tomar en cuenta, que es importante, se llama el registro de información. A ver, está bien esto, pero ¿por qué tengo que registrar bien mi fórmula? O sea, si tú has hecho una conversión, tienes que anotarlo. Hay un cuaderno de... No sé cómo lo llaman. Nosotros lo llamamos el registro de novedades, que así se llamaba antes. No sé, actualmente tal vez tiene otro nombre, report, informe, no sé. Con lo que ya se ha digitalizado muchas cosas, tal vez ha cambiado la denominación, pero antes era el reporte de novedades donde tenías que anotar tu procedimiento, porque, por ejemplo, en formulaciones, sobre todo en laboratorios, existen protocolos, y uno de los protocolos son los registros, el registro de información para validación. Si no tienes registrado, o sea, si tú haces un cálculo, tiene que estar registrado paso a paso lo que has hecho, no un resultado, ¿me entiendes? O sea, no puedo anotar directamente 2,5 cada 8 horas. ¿Y dónde está el procedimiento que has aplicado? Entonces, un requisito en el área de salud, sobre todo en formulaciones, donde fabrican medicamentos, donde utilizan bastante conversiones, es el registro paso a paso del procedimiento para determinación de una dosis. ¿Por qué? Porque puede ser que tu resultado esté mal y hay que ver dónde te has equivocado para hacer la corrección. Y al decir la corrección me refiero a las consecuencias. Se pueden corregir en función a saber dónde te has equivocado. ¿Qué es lo que está mal? Por eso nos piden registro de todo. O sea, todo se registraba. Incluso si has hecho un cálculo, una suma, tiene que estar anotado qué has sumado. Porque tenía un propósito. Parece insulso, pero es que ocurre eso. Ahora, veamos esto. A ver, errores de enfermería en la atención hospitalaria. Veamos cuáles son los principales errores. Es todo un artículo, si quieren les voy a enviar ese artículo, pero a mí me interesa solo esta parte. Reglas para la administración de medicamentos. Ahí está. Esas son las reglas que tenemos que tenerlas claras. 1. Verificar que el medicamento sea el correcto. ¿Cuántos no se han equivocado, por ejemplo, con las amoxicilinas? Dependiendo su presentación, porque igual dice amoxicilina. Si hablamos solo en cápsulas, en jarabes, en suspensiones, por ejemplo, no son lo mismo, ¿no? Porque hay amoxicilina en cápsulas, amoxicilina en comprimidos, amoxicilina en suspensión y amoxicilina en jarabe. Y a veces uno ve amoxicilina y lo saca. Primero el medicamento correcto. La presentación correcta de 125, de 100 ml, de 200, o sea, depende. Siempre hay que ver bien el medicamento correcto. Primer error. Pero esto es monstruosamente importante, que el paciente sea el correcto. Parece ilógico, ¿no? Mencionar esto, pero pasa. Había, ¿cuántos éramos? 4 pacientes en una sala. Estaban 3 camas ocupadas, una estaba libre.
acuerdo de eso. Y estaban queriendo hacerle aplicarle un medicamento a un señor, por decir, al de la cama 1, cuando al que tenían que aplicar era el de la cama 2. Pero veían la cama 2 estaba vacía. Entonces estaban aplicando la cama 1. ¿Por qué? Porque el paciente de la cama 2, o sea, se ha incomodado en su cama y se ha cambiado de cama. Entonces, ¿qué han hecho? Ellos han visto, la cama 2 está vacía. Entonces debe ser de la cama 1. Ni siquiera han preguntado nombre, no han verificado, y ya le estaban queriendo aplicar un tratamiento. Más bien el señor dijo, ¿pero qué me están haciendo? Si acaban de curarme, si acaban de hacer el tratamiento. Y ahí se dieron cuenta lo que ocurrió. Por un movimiento que hizo un paciente, si el otro no se daba cuenta, o por decir si era algo que era aplicado directamente por intravenosa, se iba a complicar. Errores de ese tipo, o sea, errores tan que uno no se percataría, digamos, en el momento, pasan. A veces hay ese tipo de errores. Y aquí viene lo que estábamos viendo, la dosis correcta. Que apliques la dosis correcta, la vía correcta, la hora correcta. El registro de medicamentos administrados, la anotación que cada uno debe tener. Informar e instruir al paciente sobre los medicamentos que recibe. Eso yo siempre me quejo, porque vienen y te ponen, ¿qué está poniendo? Algo que le va a hacer bien. O sea, yo por lo menos que en cierta forma tengo algo de entendimiento de medicamentos, porque he trabajado en ese rubro, le digo, o usted no sabe la formulación o las indicaciones de ese medicamento, o no entiende para qué me va a ayudar ese medicamento, o no me lo quiere decir. Y a veces te das cuenta que no sabe. Por si acaso los medicamentos tienen un prospecto. Si me puede prestar el prospecto para que me diga cuáles son las consecuencias, ya que usted no me puede decir. Entonces, a veces hay que ser así fregados. Te están poniendo algo a ti. Y si se están equivocando, ¿no crees que tienes todo el saber? Tú mismo, ¿no? Si te dicen, llévale estas pastillas, pero ¿qué le estoy dando? Por lo menos, ¿no? Una leidita, ¿qué le estoy dando? Ya le estoy dando esto, hazle y esto. Entonces, para calmante. O es un anticoagulante, perfecto. O sea, ya tienes idea, ¿no? Se le va a servir para esto, pero más datos le puede dar el doctor, pero eso es lo que se está administrando. A veces lo sacan etiqueta del producto. Te ponen un frasquito, plomo, de color plomo. Y alguna vez se me ocurrió decir, ¿usted sabe por qué los frascos vienen en colores oscuros o en colores plomos, como en este caso? ¿O blancos? No. Bueno, entonces no hay mucho que hablar ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me está colocando? Porque no tiene etiqueta. Y todo medicamento, por ley de medicamentos, tiene que tener todas las instrucciones en el envase, en el prospecto y en la caja. No venía así, no viene así. Si yo atendí licitaciones. Nosotros entregamos medicamento a licitación. Esto lo han sacado la etiqueta. ¿Por qué? No sé. Es que a veces es un tema de calidad. Claro, les voy a ser sincero. En algunos centros hospitalarios o clínicas, no es lo mismo que te pongan un medicamento con materia prima de Alemania, que vale, por decir, $300 el frasco, versus el mismo medicamento, pero con materia prima hindú, que vale 60 bolivianos el medicamento. Entonces, cuando te cobran, te dicen que te han puesto el alemán, pero cuando en realidad te han puesto el hindú. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos han visto eso? Una cosa que siempre hay que tener en cuenta es eso. Siempre informate. Aunque no te pregunten, siempre informate sobre el medicamento que estás administrando. Porque no olvides que puedes ser corresponsable. Porque ahí van a decir, ¿quién ha recetado
quién ha administrado. La licenciada ha administrado, listo. Dígame si no es importante entonces tener anotado, tener datos de lo que estás entregando. Muchas veces las licenciadas son las que se dan cuenta de un error que el médico puede estar cometiendo, porque los médicos hay de todos, hay buenos, hay distraídos, hay malos, hay de todo, como en toda profesión. Te puede tocar un médico que está justo distraído con 3 cosas, 1000 cosas en la cabeza y se equivoca en alguna situación con el paciente. Puedes hacerle notar. Pero eso ya depende de la iniciativa de cada uno, ¿no? Si uno se queda callado y acata, pues no, hay que tener cuidado con eso. A ver, comprobar que el paciente no toma ningún medicamento ajeno al prescrito. No hay mucho de esto, pero sí se han visto casos de los que nos narraban a veces en las capacitaciones. Era, por ejemplo, que muchos pacientes que ingresaban a hospitales eran por mala prescripción, es decir, que una bioquímica en una farmacia le ha recetado, le ha puesto una inyección, pensando que era una cosa, le ha hecho un tratamiento, si quieren, de manera unilateral, o sea, como farmacéutica, le ha tratado pensando que era una tos, cuando era una alergia, por así decirlo. Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué medicamentos se consumen? Entonces, ya sea que seas el profesional que atiende o el profesional o el paciente mismo, cuando consuma algún medicamento siempre guarden la caja, la receta y el prospecto. Y si pueden el envase más por un tiempo. Porque si a futuro hay una consecuencia te van a decir qué medicamentos has consumido y cada cuánto. Pero lo has botado la receta, lo has botado el envase, lo has botado todo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Ya sea que seas el paciente o que seas el que está administrando medicamentos, ¿no? El profesional de salud. Siempre es prudente. Nosotros aconsejamos por lo menos 6 meses guardarlo después de haber sanado. Guardarlo, después recién lo desechamos. Al menos nosotros tenemos la práctica aquí en casa de hacer eso. Por mucho que sea una aspirina, ¿no? Porque las aspirinas vienen vencidas. Y hay aspirinas falsificadas también, que son simplemente lactosa con un colorante que se hacen pasar por aspirina o aspirineta. Ojo, mucho cuidado. 9. Investigar si el paciente padece alergia y descartar. Es básico a veces. Datos como ese, ¿no? Por eso siempre te preguntan y te hacen pruebas para la alergia para algún medicamento. Porque hay alternativas. Por ejemplo, si tienes alergia a las penicilinas, que es lo más común. Que te pregunto, ¿tiene alguna alergia? ¿Sí? ¿Alguna vez lo han vacunado? Sí. Entonces, ¿ha tenido alguna alergia? No, ya, a ver, se basa, ¿no? Pero si notan que no conoce, te hacen pruebas, ¿no? Para ver si tienes o no alergias. Y 10, lavarse las manos antes de preparar y administrar un medicamento. Esto suena obvio, pero obviamente son reglas de administración de medicamentos. ¿Vale? Entonces, si lo leen toda esta publicación, que sea para una autoformación, son 6 páginas, se los voy a subir para los que gusten un poco de lectura y ver los errores y las recomendaciones que se toman en cuenta en la administración de medicamentos, pues no hay ningún problema, se los voy a subir la publicación, como no entra en evaluación por si acaso, simplemente es una recomendación. Y bueno, también la licenciada me pidió que les hable un poco sobre esas situaciones, consecuencias que hemos visto, ¿no? En la vida profesional. Me ha tocado ver muchos casos, escuchar muchos casos también ya de profesionales que han pasado por situaciones complejas, por una mala aplicación o por una mala, incluso, por no cumplir cosas básicas como verificaciones, anotes. Entonces tiene esa situación y tienen que estar conscientes del área en el que está, ¿no? El área de salud tiene muchas cosas buenas en el sentido de que ayudas a las personas, en realidad alivias a las personas, tienes ¿cómo se dice? Tu lugar. Cuando lo haces de manera correcta, pues te sientes muy bien, pero también tienes responsabilidades ahí que
no están muy claras, pero se pueden evitar tomando por lo menos estas reglas en cuenta. Siempre anótense. Acostúmbrense a andar con un cuadernito en el bolsillo y su anote, ¿no? Porque los médicos, por ejemplo, caminan con su agenda digital y ya todo digitalizado. Y hay aplicaciones también para hacer esto, entonces si podemos acceder ya a las aplicaciones para hacer un buen registro, historiales y demás, y empezar a hacerlo. ¿Por qué no? Nadie te prohíbe hacer un historial propio. Quizá tú anotes algo o notes algo que otros no han notado. Y eso puede ayudar. Pero bueno, eso como una recomendación. A ver, este último. Y me doy por, como quien dice, ¿cómo diríamos esto? Me doy por satisfecho de que hemos visto algunos cálculos y que evidentemente lo van a practicar. A ver, dice un paciente necesita recibir 20 miligramos, 20 mg de gentamicina. Y el fármaco se encuentra disponible en el hospital en una presentación de 80 mg con 2 mililitros de diluyente. ¿Cómo calcular la dosis exacta en mililitros? A ver, en este caso, el dato conocido es 80 por 12 ml. O sea, tenemos que 80 mg es para 12 ml. Entonces, necesitamos calcular una dosis para 20 mg. ¿Cuántos ml es? ¿Cómo sería eso? 20 por 2 dividido entre 80. 20 mg, correcto, por 2 ml dividido entre 80 mg. Aquí hay que tener en cuenta eso, ¿no? mg con mg se va. Puedes hacer también esto. 21, simplificación. 20, ¿cuánto sería aquí? 4. Entonces, simplificación, ¿no es cierto? Aquí podemos hacer 1 y aquí 2. Simplificaciones. 1 por 1, 1. Entre 2, 0,5. Sí. 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 Eso es lo que va a hacer el que no traiga calculadora. Simplificación se va a dar modos. Pero ahí está, es 5 ml. Se puede hacer, ¿no? No es complejo, no se complica. Aquí simplemente dividido entre 20. 20 entre 20, 1. 80 entre 20, 4. Luego aquí tengo un 2. 2 entre 2, 1. 4 entre 2, 2. 1 por 1, 1. 2 dividido entre 2, 1 medio es 0,5 ml. Claro, en todito se puede hacer eso, ¿no? Pero si tengo calculadora es mucho más exacto. Entonces significa que en el caso de la gentamicina hay que aplicar 0,5 ml, que es igual a 20 miligramos de gentamicina para ese paciente. Ahora, cada cuántas horas no nos especifica, pero ya tenemos la dosis que hay que administrar. Entonces, noten que es importante esto. Es muy importante que tengan cuidado en las conversiones, que lo dominen, que lo practiquen, porque esto, como decía, ¿no? Más arriba les va a servir. Les va a servir. Cometer un error al dosificar, por decir, al hacer la dosis para tratamiento de un bebé, mucha sería, pues, no creo que nadie quisiera que se equivoque con su hijo. Pues más o menos tiene que verlo en ese sentido, que es muy serio. Algunas cosas que aplican en su carrera que tienen que
tener cuidado, sobre todo en este sentido, ¿no? Y las reglas que hemos visto. ¿Vale? ¿Algo más tal vez para la evaluación, aclaración y demás? Para ir cerrando. De todos modos, estos ejercicios los voy a subir así resueltos como están. En ese momento lo voy a subir para que lo tengan. Y no sé, ya la verdad, si ya habíamos concluido, solamente las dudas y consultas y este tema que fue una petición de la señora Graciela, ¿no? Más algunas recomendaciones que me pidió hacer, justamente enfocado en su carrera, ¿no? Hablando justamente sobre lo que puede ocurrir por una mala praxis de algunos protocolos que son básicos. ¿Tenemos algo más? Creo que no. Por ahora quedaríamos acá entonces el día martes. ¿Cómo estamos en el tema de la hora? A las 8, 8:30. El examen escrito durará máximo 1 hora. Máximo. Tampoco va a ser extenso y tampoco va a ser cuadros largos. Pues practiquen lo que hemos enviado y va a ser, como dicen, accesible siempre y cuando lo hayas practicado lo que hemos hecho. El ejercicio que tienen como tarea también practíquenlo. Con eso ya tienen abarcado esa parte. Una interpretación, una regla de 3 va a ser ahora. Que tampoco lo veo difícil, pero no está de más. Y con eso ya tener toda la evaluación. ¿Algo más que pueda, tal vez, aclarar? Licenciado, ¿a qué hora se va a tomar el examen? La próxima clase. Por mí, a las 8, yo 8:30 no tendría un problema. Eso tendría que ver con un poquito Quería coordinar por eso la hora. ¿Qué hora les parece? Si terminamos, o sea, si va a ser 1 hora, máximo la parte de teoría, sería unos 30 a 40 minutos en total lo que demoraría la segunda parte y estaríamos dentro de lo que es el rango de una evaluación. Entonces, ¿qué hora quieren empezar? Que sea 8:30, Lice, por favor. 8:30, no hay lío. No hay lío. Ya, sí, para no venir con mucho frío. Vale, 8:30 entonces nos veremos en la universidad. No sé cuál aula nos asignarán. Voy a preguntar si no están ocupadas. De todos modos, por el grupo voy a avisar en qué aula estamos. Para los que, antes de empezar el examen, ¿no? Para que vayan llegando directamente ahí, los que llegan un poco retrasados, pero de ahí ingresa. No se olviden con todas las recomendaciones, ¿no? De repasar, de practicar. Y no tengan miedo, las interpretaciones son sencillas. Lice, una pregunta. ¿Vamos a interpretar lo que es la regla de 3 igual? Sí, pero eso va a estar en la segunda parte. O sea, te voy a dar un pequeño ejercicio, solo plantearlo. Plantéamelo a ver la regla de 3. Si está bien planteado, listo, ya está. Ay, ya está bien, Lice. Gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Aquí quedamos entonces. Hasta el siguiente martes. Lice, una pregunta más. Dime, Hilary. El examen teórico va a entrar todo lo avanzado, ¿verdad? Hasta ahora. No, solo demografía.